Hoy contamos con la grata presencia de los amigos Arturo de la Cruz y Patrick Santana, quienes vienen de Apcres y PS Ajustadores respectivamente, y también son miembros de ASATICE, la Asociación de Tasadores y Ajustadores Independientes de la República Dominicana, con un tema especial, como podrán ver, sobre el lamentable hecho recién ocurrido en el hermano país de Ecuador el pasado sábado, un terremoto que ha cobrado al momento las vidas de aproximadamente 600 personas y contando. Entonces vamos a tratar un poco con la experiencia de ellos en el mundo de ajustadores, cuáles cosas se podrían dar en el comportamiento de seguros en este país y comparando una catástrofe similar, Dios no quiera, de ocurrir en República Dominicana, cómo respondería la industria aseguradora en estos términos. Bien amigos, este escenario es de ustedes. Gracias por acompañarnos en este encuentro especial con un tema de palpitante actualidad, donde lo que quisiéramos es llamar la atención y reflejarnos en esta situación y entender un poco qué opiniones tienen ustedes al respecto, cómo se comportaría normalmente la industria aseguradora ante hechos como este, y primeramente ver cuál es su apreciación en este sentido. Adelante. Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes, Patrick. Mira, con mucho gusto, ¿no? Estamos aquí no por lo que ha acontecido, sino por la advertencia que pudiéramos mandar desde aquí ante una probable eventualidad de esa naturaleza que pudiera afectar a nuestro país. Nosotros lamentamos lo que le está pasando al pueblo ecuatoriano y deseamos que pueda recuperarse en el menor tiempo posible y que las cifras de muertos pues no lleguen a las cifras de miles, que se quede por las centenas. Lo que ha acontecido en aquel país, datos preliminares, y esas cifras que el presidente Correa dio no son cifras oficiales. Incluso él mismo hizo el llamado ayer en televisión diciendo que él como economista intuyó que pudieran ser 3.000 millones de pesos, pero dijo que no, que es de dólares, que esas no son cifras oficiales y probablemente sea el doble o el triple de lo que significa esa cifra en términos de daño y pérdida directa en patrimonios y bienes de aquella nación. Ahora bien, hay estudios que ya de manera preliminar indican que puede representar el 3% del PIB de ese país. Al país que usted le quita el 3% del PIB, lo está retrasando de 5 a 10 años. Claro. Por tanto, las medidas que ellos han adoptado en términos económicos, como medidas de emergencia, es tratando de ver cómo amortiguan un poquito el golpe económico. ¿Qué pasaría en República Dominicana si esto aconteciera? Sería catastrófico, sería penoso porque la transmisión de riesgo, la dispersión de riesgo, no la hemos previsto. No hemos sido previsores en términos de vamos a transferir el riesgo. No es que tú me vas a transferir el terremoto porque yo lo voy a evitar, sino que las consecuencias del terremoto pueden ser amortiguadas por pólizas de seguro. Y en materia de seguro, en República Dominicana todavía tenemos una penetración muy baja, tanto en el patrimonio privado como en el patrimonio público. Correcto. No hemos desarrollado la cultura del seguro como transmisión de riesgo para hacerle frente a situaciones como esa que se está viviendo, no solamente en Ecuador, ya otros países del continente también lo han vivido, como Chile. Sí. En Japón también hay una situación similar y las catástrofes nacionales naturales van a estar aconteciendo en diferentes puntos del mundo constantemente, porque el planeta desde su nacimiento se ha comportado de manera violenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en República Dominicana? Primero que todo, y pienso que nosotros aquí, tanto Patrick como yo, más que dirigirnos a los expertos en seguro y a los que conocemos la materia de seguro, deberíamos de dirigirnos mayoritariamente a la gente que no conoce de seguro y tratar de hacer conciencia de la necesidad de transmitir el riesgo. Así es. Pienso que este programa debería estar orientado más que al sector asegurador, que sí sabemos de la problemática,
al público en general. Yo con esa introducción creo que es la opinión que me merece, la valoración que le doy a esa situación en Ecuador y a lo que pudiera representar en nuestro país. Perfecto. ¿Tú, Patrick? De mi parte, primeramente quiero dar las gracias por nuevamente la invitación a este programa y como siempre me siento en casa compartiendo aquí con ustedes. Claro que sí. Mi gran preocupación respecto a la problemática de que se presentara este tipo de fenómeno en nuestra república. En datos que manejamos el año pasado en un seminario que hicimos respecto precisamente a la eventualidad de una catástrofe respecto a los seguros de viviendas, aproximadamente el 2% de las viviendas privadas en la República Dominicana están aseguradas. Mi gran preocupación es esa. ¿Cuántas personas que fruto del trabajo, de una vida de trabajo y de ahorro y sacrificio, han adquirido el día de hoy un techo? Y que ante una eventualidad como esa, si acaso el que tiene una protección lo hace a través de la obligatoriedad que le establece mediante el préstamo hipotecario la institución que le financia, correcto, pero solamente le asegura la parte de la deuda que él contrae con esa institución, que en una eventualidad catastrófica esa entidad pudiera decir, no, aseguradora, como yo tengo el derecho primordial sobre ese seguro, es a mí que tú me vas a pagar. Claro. Y va a quedar cuánta gente en la calle que no tiene Patrick, el ahorro. Y no hay que discutirlo porque es endosado que está. O sea, eso va directo allá. Directo, exactamente. Entonces, ¿cuántas personas quedarían sin su techo? Es un problema para la persona, pero es un problema social para el gobierno. Creo que nuestras autoridades deberían legislar para preservar ese patrimonio, transfiriendo el riesgo, claro, mediante el seguro, que es la manera idónea y más barata. Sí. Otra parte es también la poca cultura que tiene nuestro Estado, digamos el gobierno, de asegurar las obras de infraestructura una vez concluyen, porque se da un fenómeno singular, y es que los organismos internacionales que financian la mayoría de obras que se desarrollan en nuestro país, exigen dentro de los contratos de financiamiento de que esas obras deben estar aseguradas mientras esté en el proceso de construcción. Pero una vez concluyen, ya queda potestad del Estado el asegurar esas obras y no lo hace. Seguro. Entonces, ¿cuánto nos costaría mañana rehacer túneles elevados, puentes, carreteras, metro, etcétera, 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 de obras que tenemos estatales? ¿Cuánto le va a costar a este país volver a reinstalar eso una vez suceda un fenómeno como eso? Para mí es una situación muy preocupante. Claro, ¿no? Y además, a veces uno trata de cuantificar el daño, a veces está por la intensidad del terremoto, pero también depende de dónde ocurra. Claro. Porque, por ejemplo, tú tienes un terreno en Santo Domingo mucho más árido y volcánico que el que tú puedas tener, por ejemplo, en Santiago, San Francisco, Macorís, que son un poquito terrenos más fango, o viceversa también. O sea, aquí en Santo Domingo, si está en la periferia, por ejemplo, el Mirador, o la parte de Villa Duarte, que eso era un antiguo... Farallón, exactamente. Ahí el movimiento telúrico es menos daño que, por ejemplo, una zona como Arroyo Hondo. Arroyo Hondo, en la parte oeste de Santo Domingo, exacto, totalmente fangoso, arcilloso. Entonces, tú dices, óyeme, no se puede cuantificar y como tú dices, correr ese riesgo. O sea que si nos reflejamos en, bueno, ahí tenemos Haití, un terremoto como el de Haití, y ¿cuántos años hace de eso? 6 años. ¿Y qué tanto se ha recuperado Haití de allá para acá? Prácticamente pasó el periodo del pasado presidente y no pudo hacer nada. El mismo palacio presidencial está en las mismas condiciones del 2010. O sea, un piso que cayó arriba y eso está igualito. Entonces, sí entiendo acertado su comentario y valga la aclaración de que es un programa que ojalá vaya más a llamar la conciencia del pueblo dominicano. O sea, entender, como tú dices, mira, yo he ahorrado tantos años para poder tener mi casita
y viene una catástrofe como esa y yo al tiempo debido no la aseguré y la perdiste. Y como tú dices, te van 2 o 3 generaciones quizás en recuperar esa capacidad económica nuevamente. Entonces, sin embargo, comparando con el que sí está asegurado en República Dominicana, ¿sí entienden ustedes que la industria aseguradora podría hacer frente a los compromisos y a los riesgos que tienen transferidos de los patrimonios de empresas, familias, personas que tienen en estos momentos? Mira, hasta ahora no ha sido un problema en la República Dominicana para el sector asegurador hacer frente a sus compromisos con sus asegurados. No solamente por pequeños eventos como uno que recientemente acabamos de terminar en Los Ríos, que fue un microevento muy focalizado dentro de una comunidad. Claro. Ya está resuelto ese caso. Todos los afectados ya fueron indemnizados. Entonces, esa experiencia la hemos vivido con catástrofes naturales de huracanes, de inundaciones, de tormentas muy agresivas como Olga y Noel. Correcto. Y se le ha dicho frente. Eso no es problema para el sector asegurador. El sector asegurador nacional es fuerte y transparente y de mucha responsabilidad. Correcto. Nosotros lo que nos preocupa es lo que Patrick tocaba de soslayo, en el sentido de que la poca penetración del seguro, la poca cultura de aseguramiento en la República Dominicana es lo que nos dejaría en un desbalance. Y los pocos que estamos asegurados, sobre todo las viviendas. La vivienda es un patrimonio, el patrimonio más anhelado. Es un patrimonio, incluso es un derecho fundamental, constitucional, el derecho a la vivienda. Y entonces si tu vivienda se te pierde por una catástrofe como esta, pero resulta que el préstamo tú lo tienes, tú tienes la póliza endosada por el préstamo hipotecario que tienes, entonces ese dinero no es tuyo, es del banco. ¿Cómo resolvemos esto? Que era lo que tratábamos en el seminario aquel que Patri mencionó en el año antepasado. Bueno, de lo que se trata es de que se busquen mecanismos que permitan que se aumente la tasa de aseguramiento en las viviendas, pero con el régimen impositivo que pesa sobre el sector asegurador como una espada, que se llama un selectivo al consumo. No es posible que crezca un 16% de selectivo al consumo a un bien de orden público, un bien que merece ser exento. No, por Dios, no. Entonces, el régimen de condominio, por ejemplo. Ese es un tema delicado. Ese es un tema que no hay manera de que el consorcio de propietarios se ponga de acuerdo para asegurar el condominio de manera integral. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, porque los costos son muy altos del seguro. ¿Y por qué es alto? Por el impuesto. Bueno, ¿y por qué no se legisla para que ese segmento de la sociedad esté exento de impuestos? Ahí hay una pregunta muy interesante, que el sector asegurador tiene su respuesta, eso lo entendemos, pero la gente no entiende. Y ahí viene esa pregunta, ¿cómo combinar, vamos a decir, muchos de los televidentes que están aquí viven en torres, en edificios de 1 a 4 pisos, de 1 a 10, 1 a 15, pues es una ciudad que ha crecido verticalmente, o sea, pero mi generación de los últimos 5 o 6 años, los nuevos matrimonios prácticamente todos estamos en edificios. Sí. Ya casi no existen las casas. Por eso las casas quedan en la periferia de la ciudad. Ya, entonces tú dices, bueno, yo vivo en un 3er piso, un 8º, un 10º, ya sea en Naco, Los Prados, Piantini, Villamella, donde tú quieras. Yo hago mi esfuerzo, saco mi seguro de mi apartamento en un 3er piso. Dios no lo quiera, viene un derrumbe de esto. ¿Cómo se trabaja esa cobertura? Y eso es interesante hacer hincapié en eso, porque aparte del problema que estamos tratando, eso puede ser resultado de una catástrofe como la que estamos hablando, ¿cómo se trabaja esa cobertura y cómo se ata a un posible seguro de condominio? Bueno, en el caso de que haya un asegurado de manera particular, individual, de que diga, como me pasa a mí, donde yo vivo, yo decidí por mi cuenta, planteé en una ocasión en la junta de condóminos de los que vivimos, lo planteé, y irónicamente
alguien me dijo, tú lo dices o tú lo propones porque tú trabajas en seguro. Yo me reí, le dije, bueno, obviamente trabajo en el seguro, pero yo no vendo seguro. Claro. Pero entiendo que es la manera más idónea de preservar ese patrimonio. Y de manera unilateral yo aseguré mi edificio, mi apartamento. Obviamente, cuando tú compras un apartamento, tú compras la parte interior de tu inmueble, pero tienes una participación proporcionalmente directa a la cantidad de condóminos que hay en cuanto a lo que respecta a las áreas comunes. Claro. Es decir, si son 10 apartamentos, tú tienes una 10ª parte de las escaleras, tú tienes una 10ª parte de la cisterna, tú tienes una 10ª parte de la planta, una 10ª parte del ascensor, de todo lo que es común en el edificio. Claro. Entonces, si tú aseguraste, obviamente, bajo el valor de reposición correcto de tu inmueble, entonces tú estarías siendo indemnizado en el momento que tú tengas un daño en tu propiedad, o que, entendiendo de que si, por ejemplo, tú vives en un 8º piso, pero las escaleras y las áreas comunes se pierden y no pueden ser usadas, digamos, hasta el 5º piso, no te van a decir, tu apartamento no sufrió daños. Porque entonces, ¿cómo podrías accesar tú a tu apartamento en un 8º piso si hasta el 5º no se puede transitar? Sí. Vas a comprar un helicóptero para llegar a tu casa. Obviamente la autoridad va a decidir de que ese edificio hay que demolerlo, y obviamente ahí es lo que se llama una pérdida constructiva. Una real constructiva. Constructiva, que van a demoler tu apartamento y tú lo perdiste. Obviamente vas a recibir la indemnización por lo que tenías asegurado. Pero las aseguradoras locales he visto que actualmente disponen de una serie de productos donde incluso tú puedes asegurar al valor de mercado de tu inmueble. Porque una cosa es lo que te cuesta construir una torre, por ejemplo, de 10 apartamentos, que otra cosa es el precio a que se vende una torre de 10 apartamentos. No es el mismo precio en Piantini que en Bellavista, ni que en Villamella, ni que en Santo Domingo Este. Entonces, hay productos que tienen las aseguradoras que tú dices, bueno, a mí comprar un inmueble igual que el mío en la zona donde estoy, me cuesta no menos de tanto. Te aseguran eso, con la condición de que al momento de haber una pérdida total, entonces tú tienes que endosar el título de propiedad en favor de la aseguradora. Claro. Sí, se trata de una primera pérdida. Exactamente. Por el valor de la inversión. Y es la forma más expedita, porque ponerse de acuerdo 10 aseguradores, 10 ajustadores, 10 corredores, cuando 10 apartamentos estén de manera individual, eso no va a ser posible. Claro. Aparte del que no estaba asegurado. Entonces, correcto. La solución ha sido esa, darle valor de mercado o el valor de la inversión a primera pérdida, para ni siquiera pensar en regla proporcional. Y también, en adición a ello, se le puede vender, y sé de mercado que lo hacen, pues una especie de renta por los meses en que tú vayas a durar sin la vivienda, porque después que tu casa se destruye, tú fácilmente te pasas arrimado donde un hermano, donde un primo. Claro. 6 meses. Entonces, ese tiempo también se te puede garantizar dentro de la carpeta de seguro. Mira, nosotros hemos visto comentarios, y sé que ustedes también. Cuando sucedió lo de la explosión de las plantas nucleares de Japón, cuando sucedieron los terremotos y todas las réplicas en Chile hace unos años también, pues se notó una rápida reconstrucción en ambos pueblos, en ambos países, y se decía que era porque hay un alto grado de penetración entre los aseguradores. Eso hizo naturalmente pues que los reaseguradores a la vez actuaran indemnizando a las compañías aseguradoras, como debe de ser. Si comparamos eso a un país como Ecuador,
y que económicamente, si nos reflejamos en el tema de Ecuador, caeríamos en algo similar. Por ejemplo, el presidente Correa dijo hoy, bueno, como tú bien dices, o sea, no vamos a atrasar unos años en recuperar el PIB perdido, ¿verdad? Y las vidas, que es lo más importante, pero él decía, una de sus medidas era un aumento del IVA Sí, en claro. un tanto por ciento, y que cada ciudadano ecuatoriano tiene que donar parte de su salario al año, lo cual económicamente entiendo factible, pero cuando tú sacas números de eso, ¿cómo te perjudica a aquellos que, óyeme, estamos en una economía libre, democrática, vamos a pagar todos para la reconstrucción? Claro que sí, no que no estoy de acuerdo, pero fíjate, medidas como esa, o sea, cómo contrarrestan a aquellos países que están debidamente aseguradas sus patrimonios del empresariado privado y la parte pública también. O sea, ¿cómo sucedería aquí algo como eso? O sea, ¿sería algo similar? ¿Ustedes estiman que el comportamiento aquí sería como eso de Ecuador o cómo sería? Bueno, mira, yo pienso, es difícil hacer una extrapolación de dos economías como la de Japón y la de Chile respecto a la que es Ecuador o lo que sería República Dominicana. No son países que, digamos, tengan iguales condiciones. Es decir, el consumo per cápita de seguros es un indicador del desarrollo de un país. Claro. Entonces, allí hay una cultura y una legislación en pro de, por ejemplo, yo no he estado en Japón, pero sé que para tú levantar una construcción en X sitio, tú tienes que tener no solo un seguro de lo que está ahí, lo que tú vas a hacer, sino también los seguros colaterales de responsabilidad civil, correcto, de ejecuciones, de una serie de cosas, precisamente para garantizar que si hay algún evento con el cual no se cuenta, sucediera, habría una solvencia con que hacer frente a la situación que tú puedes tener. correcto. Entonces, en el caso de una eventualidad como esa, habría que aplicar, como tú decías, que van a subir el IVA, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver lo que es la proporcionalidad. Porque, por ejemplo, tú quitarle a una persona, subirle un impuesto a una persona de salario mínimo de un 18, que por ejemplo el ITV aquí, subírselo a un 24, no es lo mismo para el que gana un salario de 12,000 pesos, claro, que al que tiene un salario de $500,000 al mes. El de $500,000, perfecto, pero al que está ahí abajo va mucho más sacrificado porque apenas le da para subsistir. Exactamente. No son comparables los casos. Ahora, ¿qué pasaría en República Dominicana? En República Dominicana, lo que nos espera, si sucediera, son medidas drásticas, tan como aquella o más drásticas que esta, porque no tenemos asegurado el patrimonio público, número uno. Número dos, la población desposeída, la más baja en el segmento social, siempre está a expensas de las políticas públicas, y las políticas públicas no son previsoras. Hay una ley, la 14702, que trata sobre prevención y mitigación de desastres, pero es una legislación que nuestras autoridades solo la ejecutan en la parte final, que es la mitigación, no en la prevención. Si cogiéramos de esa, en base al espíritu de esa ley, una pequeña proporción del presupuesto nacional, tuviésemos programas de seguro para todas las obras civiles de infraestructura, incluyendo hospitales y escuelas, incluyendo carreteras, puentes y túneles y represas, centrales termoeléctricas, las tuviéramos todas aseguradas, y grandes edificios de oficina, más un colchón de seguro a primera pérdida para zonas geográficas vulnerables. Correcto. Y sobraría dinero. Sería más costoso que tener que venir a meternos en esas medidas drásticas cuando ya tenemos el problema en la mano. Estamos en la línea de los ciclones.
Bendito sea Dios que del 98, casi 20 años, no hemos tenido un ciclón importante. No, Y- 2004. 2004 vino Gini, Gini. que se llevó el puente Correcto. que comunicaba Correcto. Romana con Sí, porque con- sí, correcto. Pero que decíamos Con- ciclón como ciclón No, pero, George. sí, pero son tormentas, claro. Ese No, fue y- bastante difícil. Y en el porque 2008 se- estuvo Olga y Sí, pero No, eso tocaron zonas vulnerables, vulnerables. lamentablemente de estratos socioeconómicos. Pero sí es correcto, claro. Pero ahí fue más el costo de vidas humanas Claro, que el económico que causó pérdida. correcto. Pero te recuerdo, ¿qué sucedió durante el George en Mesopotamia? Sí. Esa población desapareció. Desapareció. Entonces hay seguros que pudieran contratarlos las autoridades. Por ejemplo, los barrios que están a expensas de ríos que pueden sufrir Cañada, crecidas. todo eso, claro. Haz un censo y tú aseguras, bueno, yo tengo ahí X número de personas y así mismo como dijo Arturo, a primera pérdida. Sucedió el evento, ahí habían 1000 familias que se aseguraron a 100,000 pesos mensuales, a 100,000 pesos por familia. Por unidad. Ahí están. Y con eso el gobierno puede empezar a paliar la situación de esas personas. Claro, así es. Y eso cuesta muy poco, que puede ser incluido en una partida dentro del presupuesto nacional. Así es. Bueno, nosotros, el tiempo se nos va hablando de lo que nos gusta y más sobre un tema tan delicado como este que habría que dedicarle muchos programas. Nosotros agradecemos en gran medida de verdad que hayan podido venir a tratar estos temas de una manera tan profesional en el ámbito de seguros, pero llamando a la vez la atención al público en general y a nuestras autoridades que oigan un poco la campana de expertos sobre cómo se tratan estos temas. Y la verdad que faltaría tiempo para hablar sobre eso, pero a veces vemos estas ocurrencias y catástrofes naturales y tenemos que vernos en el espejo, Sí. precisamente de ver qué pasaría si aquí ocurre algo como eso. Y la verdad que estamos a expensas de eso. Si tú tomas 100 años y empezamos a recordar, van a haber eventos cada 10 años importantes, unos más que otros, pero que verdaderamente tocan la sensibilidad primero humana y de vidas y luego la parte económica y cómo recuperarnos. O sea que nosotros agradecemos inmensamente su tiempo, haberlo dedicado a nuestros amables televidentes para tratar este tema de palpitante actualidad. Muchas gracias por haber estado una vez más en el mundo del seguro. Gracias a ti, Frank. Gracias a usted.